Saludos, mi nombre es Oscar Ignacio Botero y vamos a dar solución a esta tercera función lógica. Entonces comenzamos. Primero, cantidad de variables que tiene la función. Entonces la función vemos que tiene tres variables. ¿Cuáles? A, B y C. Aquí tenemos. Segundo interrogante, ¿cuántas combinaciones tiene esa tabla? 2 a la n, o sea, 2 a la 3 vale 8, quiere decir que tiene 8 combinaciones la tabla. Entonces ya tenemos la primera parte diligenciada en la tabla para la solución de dicho ejercicio. Ok, entonces comenzamos con el primer término. El primer término dice A más B negado. Primer término, A más B negado. Entonces, vamos. ¿Cuáles son las entradas a esa compuerta? Aquí vemos, en el término vemos que es A y B. Entonces A y B son las entradas. ¿Y cuál es la compuerta que cumple esa función? Necesitamos una compuerta que sume y niegue simultáneamente. Es la compuerta NOR. Entonces, ¿qué dice la compuerta NOR? Entonces, la compuerta NOR dice la salida 0 cuando alguna entrada es 1. Entonces, venimos acá y decimos la salida 0 cuando alguna entrada vale 1. Mis entradas son A y B. Entonces, aquí tenemos una entrada en 1, salida 0. Entrada 1, salida 0. Entrada 1, salida 0. Entrada 1, salida 0. Entrada 1, salida 0. Y entrada 1, salida 0. Las que no cumplen estarán en el estado contrario. Ya solucionamos este primer término. Nos vamos para el segundo término, que es término número 2, que es B por C. Entonces, ¿cuáles son las entradas? La columna B y la columna C. ¿Y cuál es la compuerta? La compuerta es una AND, que es la que se encarga de hacer las multiplicaciones booleanas. Entonces buscamos la información de la compuerta AND. Tenemos ya ahí la información de símbolos electrónicos, que es la función, la tabla y cómo localizo en las librerías de Proteus esa compuerta lógica. Entonces dice, la salida es 1 cuando todas las entradas son 1. Entonces vengo a hacer un recorrido por mi tabla a ver quién cumple y veo que esta condición cumple y esta también cumple. Entonces, entradas 1, las salidas valen 1. Entonces, la salida vale 1 y la salida vale 1. Las que no cumplen están en el estado contrario, en este caso en 0 lógico. Tenemos ya solucionada la segunda, el segundo término. Vamos ahora a solucionar, puede ser o la llave o puede ser el término que yo llamé allá número 4. Es indiferente. En este caso, pues vamos a solucionar primero la llave. Vamos como en orden. Vamos a solucionar primero la llave, que es la unión del término 1 con el término 2. Entonces el 3 es la unión del término 1, el término 2, por medio de ¿qué? De una multiplicación, por medio de una multiplicación. Ah, pero es que aquí está negado. Esta negación entró en el término 1, no en el 3. Para el término 3 esto ya está solucionado. Entonces, ¿cuáles son las entradas a esa compuerta? Entonces son el término 1 y el término 2. Término 1 y término 2. Olvídese de la entrada A, B y C. En este caso es
la columna 1 y la columna 2. ¿Y qué compuerta se encarga de hacer las multiplicaciones? La compuerta AND. ¿Qué dice la compuerta AND? Dice, la salida es 1 cuando todas las entradas son 1. Entonces venimos a hacer un recorrido por las entradas, que en este caso es columna 1 y columna 2. Y buscamos a ver dónde ambas entradas valen 1 y vemos que ninguna de las combinaciones cumplen la función. Entonces quiere decir que la salida vale 0. Ah, pero esto es posible. Claro que es posible. ¿Por qué? Porque es la solución, en la solución de toda una función puede darse que un término siempre dé como respuesta 0 o dé como respuesta 1. Lo que no tendría lógica es que la respuesta final, o la respuesta definitiva, toda siempre sea o 0 o siempre sea 1. Pues ensamblar un circuito con tantas compuertas para que siempre dé apagado o para que siempre dé prendido, pues hay otras alternativas electrónicas funcionales más simples para cumplir esa condición de que siempre esté prendido o que siempre esté apagado. Bueno, entonces hemos solucionado este término número 3. Ahora vamos con el término número 4. Término número 4 dice A por C negado. Entonces, ¿quiénes son mis entradas? A y C. Entonces aquí tenemos columna A y columna C. ¿Y cuál es la compuerta que se encarga de hacer multiplicación y negación simultáneamente? La compuerta NAND. Esa compuerta realiza ambas funciones simultáneamente. Entonces vamos a ver la información de la compuerta NAND. Entonces ahí tenemos ya toda la información. Dice que la salida es 0 cuando todas las entradas son 1. Entonces vengo a hacer el recorrido por mi tabla, a buscar donde todas las entradas sean 1. Todas las entradas valen 1, mi salida vale 0. Todas las entradas valen 1, salida vale 0. El resto de las variables de salida van a estar en el estado contrario, en este caso en 1 lógico. Hemos solucionado el cuarto término. Vamos a borrar por aquí esta información y ahora vamos a solucionar la unión del término 3 con el término 4. Y la solución es una suma exclusiva entre el término 3 y el término 4. Una suma exclusiva entre el término 3 y término 4. Quiere decir que ¿cuáles son mis entradas? Columna 3 y columna 4. ¿Y cuál es la compuerta que realiza esa operación? Es la XOR, o también llamada OR exclusiva. Entonces, ¿qué información nos da esa compuerta lógica? La XOR dice que la salida es 1 cuando sus entrarias son contrarias. Entonces, la salida es 1 cuando son contrarias las entradas. Entonces, aquí tenemos entradas contrarias, salida 1. 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 Y por aquí tenemos otra, contrarias, salida 1. Entradas contrarias, la salida es 1. El resto de combinaciones que no cumplen, su salida será 0. De esta forma hemos dado solución a esta función lógica propuesta en el ejercicio. Un buen día y hasta la próxima.